Hoy vamos a hablar con Jessica Ortega, sí, presidenta del Consejo Nacional y coordinadora en Morelos del Movimiento Ciudadano, un espacio que, como ya hablamos con Mirel Martínez hace un par de semanas, viene discutiendo el rol de los partidos tradicionales, el lugar de las mujeres en los espacios de decisión y el desafío de hacer política en un contexto atravesado justamente por redes, nuevas generaciones y demandas concretas en una sociedad que de a poco está empezando a volver a creer en la política. Vamos a hablar con ella de presupuesto, género, oposición política y también algunas discusiones más amplias sobre valores, símbolos y el lugar de México en la región en un escenario que la tiene a Claudia Sheinbaum como presidenta del país justamente de México, pero no vamos a hacerlo sin antes presentarla a ella. ¿Cómo estás, Jessica? Acá Ezequiel de Pinoyamne te saluda. Hola Ezequiel, bien, muchas gracias, qué gusto. Gracias por el espacio. A vos, digo, la primera pregunta tiene que ver con algo que hablamos con Mirel hace un par de semanas en una de las últimas entrevistas, justamente con el tema del presupuesto dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum, y va por ahí la primera pregunta. Digo, ¿qué lugar ocupa hoy el presupuesto para las políticas de género? Y si ves hay diferencia entre lo que se dice versus lo que se hace, porque siempre es como que del dicho al hecho hay un largo trecho, como marca la frase. Bueno, la verdad es que hoy con la llegada de una presidenta a nuestro país, donde, bueno, pues históricamente había sido pues dirigido México, ¿no? Por hombres, me parece que es un avance en temas de representación política, ¿no? De las mujeres. Nosotros durante mucho tiempo hemos impulsado la participación real de las mujeres. Y la llegada de una presidenta a nuestro país, pues sin duda representa un hito simbólico muy importante para México. Pero sin embargo, creo que el género en realidad nos debe llevar a lograr un cambio estructural, un cambio real, ¿no? En la representación política. Siempre digo que debemos ejercer las mujeres el poder realmente y no solamente buscar los espacios de decisión porque somos mujeres, sino porque históricamente nos ha costado mucho trabajo llegar a esos espacios y hoy tenemos la gran oportunidad de tener una representación política, de tomar el poder de manera diferente y al final lograr que la participación de las mujeres sea una realidad. Aquí en México, afortunadamente, tenemos una ley de paridad y eso nos permite tener una participación eh, en igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Todos los partidos políticos tenemos la responsabilidad de impulsar la participación de las mujeres hacia los espacios de decisión. Sin embargo, eso sigue siendo, pues, en la realidad, pues, una situación que no nos tiene tan conformes a las mujeres que hacemos política, porque participar en un espacio de decisión, pues no siempre te genera las mismas condiciones entre hombres y mujeres. Entonces, hoy tener una primer presidenta de la República, en mi estado, tener una mujer gobernadora, pues sí es un gran avance, pero pues todavía falta mucho, porque, insisto, las mujeres buscamos llegar a los espacios para cambiar la narrativa, pero también para construir una agenda de derechos que favorezcan a las mujeres y sobre todo, pues, erradicar esas, pues, viejas prácticas donde a las mujeres nos dejaban en el espacio privado. Bien, y te lleva a un concepto que dijiste vos con respecto a la paridad de género sancionada ya por el 2019, con respecto al 50% de participación dentro de los partidos políticos, esto de construir, de seguir, pese a esta cuestión referida a los viejos partidos políticos y viejos estigmas que tiene la política, digo, no solo en México, sino a nivel regional en general, pero que están avanzando justamente en tu país. La pregunta que se me viene es qué debería cambiar si, la política mexicana para que justamente las políticas de género no dependan de quien preside en aquel momento o de acá a 8 años. Pensando en algo que hablamos con Mirel, que de esta parece falta de continuidad justamente por cosas que se hicieron antes.
Pues mira, yo creo que ahí es algo muy amplio, ¿no? Ahí deben intervenir pues las mujeres que en algún momento o que de alguna manera están representadas en diferentes espacios de decisión, por ejemplo, en el propio Congreso de la Unión. Yo creo que lo que no podemos permitir es ese retroceso que hoy además se vislumbra con una propuesta de reforma electoral que también se pretende impulsar, ¿no? Desde la propia presidencia de la República, donde a las mujeres nos darían, pues, o nos generarían un retroceso en cuanto a la representación política, porque por un lado vamos a tener la ley de paridad que nos protege, que nos impulsa a avanzar de manera coordinada, pero también por otro lado lo que buscan es una desaparición de espacios de representación plurinominal. Y hoy las mujeres también tenemos la oportunidad de formar parte, por ejemplo, de los congresos estatales, del Congreso de la Unión, del propio Senado de la República, en cuanto a una representación paritaria desde nuestros propios proyectos políticos. Entonces, yo creo que eso es lo que no podemos permitir. Lo mismo en el tema de los municipios aquí, ¿no? Nosotros tenemos pues una representación importante en los cabildos, aunque hoy solamente representa el 25% de representación de mujeres en los municipios como tal, pues sí debemos seguir impulsando esa participación. Y lo que vemos es también la intención de reducir presupuestos, de reducir porcentajes de apoyo para pues las capacitaciones, el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, en fin, creo que eso es lo que no podemos permitir. Ahí es donde nos debe llevar una visión más de género, en lugar de una visión política o de una visión partidista, ¿no? Yo creo que hoy sí las mujeres debemos revisar o ver esa realidad. A veces hay algunos proyectos políticos más, pues, más conservadores o más alejados del feminismo y dicen, no, bueno, yo no coincido con esa ideología, ¿no? Yo con esas acciones que hacen las mujeres feministas o con esas movilizaciones no avanzo, no me identifico. Pero en realidad no ven que por esos movimientos han sido senadoras, han sido diputadas, hoy tenemos una presidenta de la República, tenemos gobernadoras, en fin. Defender esos avances es lo que hoy nos debe llevar como una prioridad a las mujeres que hacemos política, perdón, y a las mujeres que están, las ciudadanas de a pie, también tienen que pues involucrarse en ese tema, ¿no? Hoy, insisto, la paridad es nuestro piso, pero debemos llegar pues a erradicar pues esas prácticas, ¿no? Esos pisos pegajosos de los que hablamos las mujeres que participamos y que nos identificamos con el feminismo o con pues esos techos de cristal, ¿no? Que de repente nos Sí. dicen, "Ah, está ahí en los espacios, ocúpenlos". Sí, pero no tenemos las posibilidades en igualdad que los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que no debemos permitir, ni un solo paso atrás, ¿no? Como lo decimos en los movimientos feministas, ni un solo paso atrás en el avance de nuestros derechos y ahí sí intervenir todas y todos. Bien, y recién mencionaste esto de conservadurismo, de viejas políticas tradicionales, de encontrar lugares para el feminismo dentro de la política mexicana. Y me sale de cajón, como diríamos acá en Argentina, una pregunta que tiene que ver más con explicación desde tu lado de qué representa o qué busca representar Movimientos Ciudadanos de Morelos frente a este oficialismo de Claudia Sheinbaum, que como dijo Mirel hace unas semanas, no representa 100% la agenda feminista y que también marca una diferencia con respecto al tradicionalismo del PAN en general. Digo, ¿cuál es la diferencia sustancial del movimiento ciudadano en lo tradicional, en lo cultural, en lo político, para quien está del otro lado y no entiende mucho? Mira, cuando la presidenta llegó, dijo que si llegaba ella, llegábamos todas, ¿no? Y en realidad hemos visto muy poca solidaridad, sobre todo en el tema del derecho a decidir, por ejemplo, ¿no? Aquí no se ha podido legislar en ese sentido. La Corte, aun cuando la Corte ya determinó
la procuración de estos derechos hacia las mujeres, pues todavía hay resistencia, ¿no? Y uno de los principales proyectos políticos que resiste a este tipo de decisiones, pues es precisamente Morena. Tuve oportunidad de ser diputada federal en el proceso, en la legislatura pasada, y cada diciembre, que es cuando se discuten los presupuestos, el presupuesto para el país, había una reducción de presupuesto a los proyectos que tienen enfoque de género. Específicamente nosotros aquí le llamamos un anexo al presupuesto, que es el anexo 13, que es muy famoso en temas de igualdad y género. Era donde principalmente se le recortaba el recurso. Entonces, ni llegamos todas ni tampoco se está tomando una decisión en función de el avance o la procuración de los derechos de las mujeres desde los propios presupuestos. Y claro, como hay una mayoría en el Congreso de la Unión de mujeres identificadas con el movimiento de la presidencia, pues atienden desafortunadamente a las indicaciones que les da, ¿no? A mí no me gusta mucho decir eso, pero es así, o sea, al final de cuentas les marcaban una línea y ellas votan en función de lo que le conviene a su movimiento, no de lo que le conviene a, al país o a la agenda de mujeres. Por ejemplo, aquí en México, en Morelos, se han tratado de impulsar algunas agendas o algunos beneficios para mujeres, pero pues no es ni un dólar al día, ¿no? El beneficio que les pretenden generar a las mujeres. Entonces, además, son beneficios que puede reclamar la familia cuando la mujer ya falta. O sea, de verdad, son hasta a veces absurdos, ¿no? Sus propuestas. Entonces, a mí me parece que Movimiento Ciudadano ha sido muy contundente en la agenda de género. Nosotros hemos sido pues impulsores de esta agenda de la participación política, de construir y generar protocolos que atienden la violencia política en razón de género. Fuimos de los primeros proyectos políticos que realmente ejercía el recurso que estamos obligados los partidos políticos a destinar para capacitación y para fortalecimiento del liderazgo a las mujeres. Eh, un poquito en contradicción de lo que hace Morena, ellos imprimen solamente un periódico, que pues eso no ayuda en nada al impulso de la participación de las mujeres en el ámbito político. Entonces, sí hay un contraste, ¿no? Mientras nosotros hablamos del sistema de cuidados, por ejemplo, que Sí. hoy en México, pues no es una realidad. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano han impulsado los sistemas de cuidado en donde somos gobierno. En lo general, en México, pues hay una resistencia en ese sentido. Y y bueno, pues yo veo que en el discurso dicen una cosa, pero en las acciones y en la toma de decisiones es absolutamente algo diferente. Entonces, pues es un poquito un contraste, ¿no? Movimiento Ciudadano siempre ha sido pues un partido que se ha identificado con la agenda feminista y por otro lado, Morena lo dice solo en el discurso, pero en las acciones pues no lo hace. Hoy tendrían la posibilidad de hacer un montón de cosas a favor de las mujeres porque tienen gobiernos, porque tienen el Congreso, porque tienen el Senado, porque son gobierno federal y no es así, ¿no? Hoy seguimos luchando hasta pues por cosas mínimas, ¿no? La desigualdad salarial, por ejemplo. No hay una igualdad salarial entre hombres y mujeres y no es algo que tampoco está en la agenda de la presidenta. Hablamos del tema de las 40 horas, ¿no? Laborales, que Sí. pareciera que no, pero impactan en el tema género. Y hoy Morena está generando, pues, una cosa muy extraña para que sea hasta el 2030, mientras nosotros estamos impulsando esa agenda. Entonces, pues es un poquito el contraste entre Movimiento Ciudadano y un proyecto socialdemócrata, ¿no? Y Morena, que se dice un proyecto de izquierda. Bien, clarísimo todo esto y me desprenden más preguntas. Digo,
pasa un poco con el rol del periodismo en lugares en donde no habla en profundidad o no lo habla normalmente como pasa en México, cuando recorremos regiones como Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, etcétera, que hay terminologías o que hay conceptos que acá parecen muy normales y que por otro lado no. Hay frases dentro de esta última respuesta que me diste y aprovecho para darte el tiempo para que tomes agua por todas las respuestas largas que estás dando de manera ondada y clara. Digo, me queda resistencia, PAN, presupuesto, sin $1 al día, somos gobierno, territorio. Y hay algo referido a todo esto que me va a el PAN como concepto, como insisto con esto mismo que hablamos antes de conservadurismo. Digo, sigue teniendo en varios territorios una mirada conservadora, sobre todo en temas de género. ¿Cómo es luchar justamente, cómo se disputa esa agenda en un país que a su vez es tan extenso, pese a que ustedes también tienen gobernación en algunos lugares, ¿sí? Pero ¿cómo es luchar la agenda en un país tan extenso y diverso sin caer en una grieta que pueda quedar de acá a 50 años, como pasa, por ejemplo, acá con el peronismo y la derecha, o el peronismo y el PRO, o distintos ejemplos así? Bueno, mira, la verdad es que, pues como es un tema como muy regional, ¿no? Como muy que desde mi punto de vista, y te ofrezco desde ahora una disculpa porque es así, desde mi particular punto de vista, América Latina en general, ¿no? Tiene pues como vive un momento complejo donde hoy avanzan las derechas, ¿no? Lo hemos visto en las últimas elecciones, Costa Rica, que ganó una mujer que aunque ellos dicen que no y no tienen como muy identificada su agenda, es absolutamente una agenda conservadora, ¿no? Ustedes mismos lo viven allá con Milei, ¿no? Chile, que teníamos como un avance en temas de socialdemocracia y hoy llega una persona pues también con una agenda conservadora, ¿no? El Salvador, de alguna manera, también pues tienen esa agenda, no sé, o sea, siento que es también como mucha influencia em, pues una agenda donde la gente está cediendo hasta cierto punto derechos, ¿no? Por casos muy particulares. Yo creo que en muchos es por tema de seguridad, eh, por tema de que no se ha impulsado una agenda más apegada a los derechos humanos, a los derechos de las personas, de la clase trabajadora, en fin, no lo sé, o sea, es como una cosa muy particular de cada país, pero lo que sí es cierto es que hoy están avanzando de manera muy apresurada. Por los proyectos conservadores, ¿no? Se ve como una tendencia. Yo creo que aquí debemos generar pues acciones muy concretas para hablar que no solamente hay una izquierda y una derecha que hoy han estado tan cuestionados, ¿no? México Sí. está viviendo una situación así, vivió una situación primero con el PAN donde impulsaron una guerra absurda que tuvo pues una decadencia y un retroceso muy importante económicamente hablando, en fin. Y hoy vemos una política pues radical que nos quiere llevar a un centralismo, a un control, y creo que eso es algo que pues también se convierte pues en algo muy peligroso. Hoy Movimiento Ciudadano en México representa el único proyecto político socialdemócrata y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a hablar, que sí hay de otra, que sí hay una agenda diferente, una agenda que defiende derechos, una agenda que impulsa causas, una agenda que nos deja tareas importantes para impulsar políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? Con perspectiva de juventudes, no sé, o sea, creo que sí tenemos una gran oportunidad, pero también es un gran reto de los partidos políticos que nos identificamos con la socialdemocracia o de centro izquierda, pues, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que empezar a hablar de ello. Yo creo que, insisto, tenemos una tarea no nada más en un determinado país, sino una tarea más regional. Debemos generar esas alianzas entre los propios proyectos políticos hermanos que nos identificamos en ello y bueno, pues que se logre
una verdadera agenda de derechos, que logremos impulsar una democracia y que, bueno, pues esto no retroceda a través de dictaduras o a través de agendas, pues, conservadoras que van en contra de los avances de los derechos de las personas. Bien, y Jessica, ya para empezar a agradecerte por todos estos conceptos sondados, este recorrido que estamos haciendo también un poco por la historia de México con respecto a políticas de género y demás. Nombraste la región, nombraste el avance de la derecha, digo, en estas últimas horas en el Super Bowl se hizo conocida la participación de Bad Bunny con respecto a una contradicción hacia el gobierno de Donald Trump, hacia una protesta, y lo llevo a Estados Unidos, Cuba, como símbolos también de debate dentro de la región, que hoy en día impulsan miradas distintas, la gran mayoría pensando en esta cuestión de derechos y de no avanzar contra un territorio que no les pertenece. Digo, más allá de eso, tu perspectiva ante esta pregunta que voy a hacer, ¿cuál es? Digo, ¿siguen siendo útiles esas discusiones pensando en los avances dentro de la región? ¿O eso debería correrse de eje y planificar directamente políticas de igualdad dentro de todo el territorio latinoamericano, pensando en este avance que está teniendo la derecha y no darle tanto lugar desde lo conceptual? Yo creo que sí, sí tenemos una tarea importante. Yo creo que sí debemos impulsar políticas públicas con otras perspectivas, ¿no? Eh, porque creo que eh, ahí entra la discusión, ¿no? Del tema de los equilibrios, de las representaciones políticas, de que no debe haber un poder centralizado o concentrado en un solo proyecto político con una sola ideología, porque eso se convierte en algo muy peligroso siendo de izquierda o siendo de derecha, ¿no? Nosotros lo hemos visto aquí en México en muchas ocasiones. Hoy no hay un equilibrio entre los poderes, por ejemplo. ¿No? La presidenta de la República representa un proyecto político y el Congreso de la Unión representa el mismo proyecto político y hoy tienen centralizado y concentrado el poder dentro del Poder Judicial que ya centralizaron también al Ejecutivo. Entonces eso se convierte en algo muy peligroso y yo creo por eso que debe generarse equilibrio entre los poderes. Por eso nosotros somos una república, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, aunque ellos quieran convertirlo en una monarquía casi casi y una cosa muy, muy simpática lo que están haciendo, ¿no? Tomando el control y generando ahí cosas muy, 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 muy graves y muy peligrosas para las y los mexicanos. Entonces, creo que toda la región debe asumir con mucha responsabilidad esta nueva visión, estas nuevas propuestas. No todo lo que ha hecho la socialdemocracia también está bien, ¿no? No todo Ok. lo que han hecho los proyectos políticos de centro izquierda está bien. Yo creo que también debemos hacer una retroalimentación y tener una visión también de la autocrítica, ¿no? Y generar una agenda diferente. Yo lo he visto en la construcción de esta agenda y de estos encuentros que tenemos de manera regional y de manera global, la Alianza Progresista, donde somos parte de la Movimiento Ciudadano, ¿no? Y más de 150 países en todo del mundo. Entonces, yo creo que eso vale mucho la pena. Hoy, sí, presentar una nueva idea, un proyecto diferente con otra visión y pues sí, dejar un poquito de lado de hablar de izquierda, derecha, ¿no? Sino más bien concentrarnos en los derechos de las personas de manera más general. Bien, y ahora sí las últimas dos, prometo que van a ser cortas. Hablamos de toda esta cuestión referida a políticas públicas, derechos de las personas en general. Digo, ¿qué debería aprender o desaprender también a tu criterio la política mexicana para conectar con una generación que también desconfía de lo tradicional y que también por eso ustedes lograron captar cierto público joven o distintas diversidades en general? Digo, ¿qué te pasa a vos cuando, bajo esta gestión que tuviste en la legislatura y ahora como presidenta del consejo, qué te genera esto? ¿Qué tiene que aprender o desaprender la política de todo esto que hasta ahora se hizo?
Justo, fíjate que esa pregunta me gusta mucho porque justo fue algo que nosotros vivimos en la calle, ¿no? Y es un poquito a lo que hablábamos hace un ratito, o sea, otra agenda con otras ideas, con una nueva forma de hacer política, ¿no? México tiene 30 millones de jóvenes en todo el país y nadie le hablaba a los jóvenes. Cuando nosotros empezamos a hablarle a ellos e interesarnos en sus prioridades, como es la salud mental, como es el derecho a una vivienda digna, como es el derecho a tener un salario digno, a que, no sé si en Argentina también se usa esta parte, pero cuando un joven sale de la universidad, y va a pedir trabajo, le piden años de experiencia. ¿Cómo va a tener años de experiencia si está saliendo de, ¿no? Sí. Entonces, De hecho, estamos viendo una crisis de desempleo bastante grande en general con respecto a eso. fíjate, o sea, creo que, y es algo entonces de manera global. Entonces, esas agendas que nosotros abrazamos y que esas causas que nosotros tenemos, es lo que Sí. nos hizo tener hablarle a las juventudes, ¿no? Y además, también creo que la política debe ser así, un tema generacional. Nosotros impulsamos a un joven de menos de 40 años a una candidatura a la presidencia de la República. Y él, claro que hizo campaña en lugares donde nunca se había hecho campaña, las universidades, y escuchó a los jóvenes, ¿no? Y eso es algo como que pues sí nos sirvió. Yo fui candidata a la gubernatura en mi estado y también hice eso, ¿no? Salimos a hablarle a las mujeres y a los hombres jóvenes y eso creo que es lo que debemos hacer, escuchar a las juventudes, a las nuevas generaciones que al final de cuentas serán las que cambien la forma de hacer política en México y en toda América Latina. Bien, y la última, probablemente se me ocurra alguna otra más en el camino, no quiero usar tampoco tanto de tu tiempo, pero digo, si dentro de 4 o 10 años alguien te preguntase si este tiempo en términos de igualdad, derechos y vida cotidiana que están trabajando ustedes desde Movimiento Ciudadano Morelos, eh, tendría una opinión tuya, digo, ¿qué tendría que haber cambiado o incorporado la política para que sea un sí rotundo con respecto a todo esto que nosotros hablamos, digo, de cambios de igualdad, derechos y vida cotidiana para las distintas diversidades? Yo creo que escuchar a los diferentes sectores de la población, o sea, eso es lo que nos ha ayudado mucho. Nosotros tenemos un ejercicio aquí que se llama el movimiento escucha y ese Sí. movimiento pues involucra a la ciudadanía, ¿no? Hoy hablamos de un tema, el tema del agua, el tema de la problemática de las calles, el tema de la problemática de la seguridad y de ahí nos sale una agenda legislativa, ¿no? Que presentamos en el Parlamento. O sea, por ejemplo, hoy estamos discutiendo el derecho a las 40 horas laborales. Ustedes y muchos países del mundo están discutiendo las 36 horas, ¿no? Como España, por ejemplo. En México, nosotros sacamos esa propuesta, pues porque escuchamos a la gente que no tenía, pues, que un día no era suficiente para descansar, para estar con su familia, ¿no? La productividad bajaba, en fin. La ley Silla, por ejemplo, nosotros impulsamos una ley que le llamamos la ley Silla y la hicimos escuchando a un sector de la población que trabajaba más de 8 horas diarias y no tenía una silla donde sentarse, ¿no? Es hasta inhumano. Entonces, nosotros impulsamos esa ley. Entonces, tienes que escuchar a la gente, pues no puedes llegar y tú proponer cosas pues que ni conoces, ¿no? O que ni sabes si eso va a servir. Entonces, a mí me sirvió, por ejemplo, cuando fui legisladora local y federal, hacer eso, el escuchar y de ahí sacar iniciativas, presentarlas y eso pues al final de cuentas nos ayudó mucho como a fortalecer nuestra agenda. Nosotros siempre decimos que tenemos una agenda con causas y es así. Y nuestras causas hoy son las causas que le mueven a los jóvenes y las causas que le mueven a las mujeres. Entonces, eso es lo que nos ha hecho como identificarnos un poco con diferentes sectores de la población y 26 diputados en un congreso de 500 diputados, por ejemplo, nos ha permitido marcar hasta la agenda, ¿no? Entonces, sí ha sido un trabajo de muchos años, pero nos ha servido mucho escuchar a la gente. Bien,
escuchar, es algo que hicimos en esta entrevista y por eso surgió la última, apremiados por el Zoom, porque ya quedan 10 minutos menos. Me surge una cuestión referida a la región, a estas palabras que dijiste como discutir, como jóvenes. En Argentina ahora se está hablando de la baja edad de imputabilidad en los jóvenes con respecto a muertes, asesinatos. México no está exento también a los cárteles, a drogas, a muertes en general, como así lo tratamos con Julio Corcuera la semana pasada, ex viceministro de Seguridad Pública de Perú. Te traslado la pregunta, digo, ¿crees que deba establecerse en la región una edad de baja de imputabilidad pareja para que todo esto se mantenga? Pensando en esto también que hablamos de las políticas públicas en la región, digo, algún punto en común para que no siga creciendo todo esto que parece que cada vez más va más en desmedro de una sociedad que justamente también va derechizándose y generando muchas más muertes. Pues mira, aquí a partir de los 18 años eres imputable a un delito, ¿no? Después antes de los 18 eres, pues, judicializado tu asunto con otra ley, ¿no? Y con otras normas. Aquí había una cosa muy extraña en el tema de la representación política, por ejemplo, porque tú a los 18 años puedes votar, pero no Sí, podías ser votado. Entonces, pues había como una situación de violación de derechos. Entonces, a mí justo me tocó en el Congreso de la Unión una iniciativa justo para bajar la edad y la participación, para la participación en determinados cargos. sí, Este, y yo creo que eso es algo que, que debe generarse, sobre todo en temas de participación política, ¿no? Yo sí creo mucho en las juventudes, yo sí creo mucho en las personas, pues sí, jóvenes que tienen mucho por aportar. Yo sí creo que una generación es la que va a cambiar la forma de hacer política. Entonces, a mí me parece que la discusión de las edades para la representación política, especialmente, ¿no? Hablando por un tema, sí debe llevarse a la discusión, pues, en esos espacios, ¿no? En el ámbito legislativo. Por ejemplo, aquí yo creo que los jóvenes de 16 años sí podrían participar en el tema electoral, sí creo, ¿no? Aquí con un permiso te puedes casar a los 16 años, ¿no? sí. Con un permiso de tus papás. Entonces, pues, ¿por qué si son imputables a partir de los 18? ¿Por qué si son, pues si es viable casarse a los 16? Pues, ¿por qué no podrían participar desde esa edad? Entonces, sí creo que hay una gran discusión, sigue habiendo un pendiente con las juventudes, pero nosotros nos hemos convertido en el proyecto que impulsa pues esas causas. Entonces, yo creo que valdría la pena. Bien, clarísimo, Jessica. Muchas, pero muchas gracias por estos conceptos sondados, el tiempo. Conocimos México, la región, desde un punto todavía más particular que con el que habíamos hablado con Mirel, que también lo hicimos. Así que no queda mucho más que agradecerte. No, al contrario, muchas gracias a ti. Siempre me alegra ir a Argentina siempre, entonces, porque tienen un país maravilloso y la gente es muy, muy amable. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Ah, a vos. Así pasaba la palabra así de Jessica Ortega, presidenta del Consejo Nacional y coordinadora en Morelos del Movimiento Ciudadano. Un espacio que, como ya dijimos y tratamos con ella misma, viene discutiendo el rol de los partidos tradicionales, el lugar de las mujeres en espacios de decisión y el desafío también de hacer política en un contexto que está atravesado por redes, estas nuevas generaciones y demandas concretas de justamente un público que empieza otra vez a creer un poco en la política de nuevo. Quédense que todavía queda mucho más énfasis sutil.